Con respecto a los zumbidos, pues ese zumbido siempre dicen que es sensación de ruido o agua dentro de la oreja. Muchas veces o sentimos un zumbido o un pitido. Si es un pitido, precisamente por ese punto, que ahí está intestino delgado, ese palacio del oído, eso va a ser un síntoma que nos está advirtiendo de que ese intestino delgado se está empezando a afectar energéticamente y por eso pita. Otra sensación de que dentro, como si tuviésemos agua, yo qué sé, pues agua, pues muchos de ustedes han podido coger una concha del mar o incluso están en el mismo mar y ese ruido de las olas cuando chocan o se van muriendo sobre la playa, pues esa sensación de ruido está metido dentro del oído interno, precisamente por una sensación de vacío en el oído interno. Precisamente está vacío, entonces a esos movimientos, ese líquido que hay dentro de ese caracol empieza a chocar contra las paredes, entonces ahí primeramente está la sensación de ese ruido y la sensación de esos mareos, ¿no? Como que el cuerpo está zozobrando para arriba para abajo, como que nos queremos caer al suelo con tanta inestabilidad, ¿no? Y por supuesto, cuando medimos en las audiometrías esa disminución objetiva de la audición, pues entonces eso ya corresponde a una deficiencia, a un riñón muy flojo, ¿no? Entonces, estos tres síntomas ya vienen por tres cosas completamente distintas, ¿no? Son esa afectación, ya estamos repitiendo, esa afectación de hígado, vesícula biliar, por esa sensación de esa cabeza, de ese mareo, Después, esa sensación de esos pitidos, de esos zumbidos, precisamente por intestino delgado, y también esa sensación de pérdida de audición por ese déficit de riñón. Entonces, ¿el tratamiento cuál sería? Bueno, pues el tratamiento, según me han enseñado a mí, y enseñaron a la persona que me enseñó, pues, primer día, pues siempre, ustedes recordarán hace meses ya que hablábamos esa casa de esos 6 pisos, esos 6 niveles de energía, de defensa, pues primeramente el primer día, pues a mí me han enseñado tocar primer nivel de energía. El primer día tocar intestino delgado, vejiga. Segundo día, pues siempre dentro del primer apartado positivo. Segundo día, pues la pareja de estómago, intestino grueso. Tercer día, pues meternos directamente con vesícula, nivel tercero positivo, meternos directamente con triple recalentador y meternos también con vesícula biliar. Y yo les aseguro, pero ya no os lo digo teóricamente, sino en la práctica, que estos tres síntomas, este famoso médico francés, por supuesto que se queda sin síndrome. Él se queda sin síndrome y ustedes se quedan sin dolencia. Bueno, ¿qué más cosas hay que hacer? Bueno, pues sobre todo tonificar esa energía vital de riñón, esa llave de la vida, precisamente pues esa combinación tan buena que ya les he dicho y no voy a repetir. Y sobre todo en cuestión de alimentaciones, pues hay que dar a ese riñón no diurético, que eso no vale absolutamente para nada, excepto para machacarlo, sino dar una alimentación muy propia, con muchísimo mineral, que es lo que va a alimentar biológicamente bien a ese riñón. Entonces, ¿qué alimentación dirán ustedes que vamos a tomar? Pues ya hemos repetido muchas veces, pues tener paciencia, es una alimentación que no cuesta ningún dinero, que nadie se la va a vender, ni nadie va a hacer negocio para su propia salud, que es, primeramente, pues, ¿dónde está? En las raíces de las plantas. Más mineral que hay ahí, pues no lo hay. Otro, pues riñones de animales, sobre todo cerdo. Y luego, ahora con el cerdo, leí hace pocos días en la prensa que parece ser que hemos descubierto pues algo así como que el cerdo no era tan malo, ¿no? Entonces, yo particularmente no soy ni siquiera racista, porque el cerdo hasta de la pata negra me encanta, Entonces, parece ser que ahora el cerdo no es tan malo como nos decían antes, que si con el colesterol, que si las grasas, que si no sé qué, que si no cuántas, ahora parece que el cerdo es bueno, Ya ven que ustedes que estamos cambiando aquí cada 3 meses, ¿no? Sobre modas y, evidentemente, el cerdo no es una mala alimentación, tiene una proteína que es muy parecida a la nuestra,
Incluso desde hace años muchas prótesis de válvulas de corazón se hacen con un derivado del cerdo, con teflón precisamente. Entonces, los niveles de incompatibilidad de los tejidos, si ya no lo es para el que tenga esa mala suerte de que le tengan que sufrir una enfermedad de esas y le tengan que cambiar una válvula, si con eso es compatible, por supuesto, su carne fresca, pues tampoco será tan mala. Entonces, para este caso que estamos hablando, para este síndrome de Meniere, esos riñones de cerdo, pues les van a ir estupendamente bien, porque va a fortalecer mucho precisamente esa energía vital, esa energía biológica para riñones. Por supuesto, con muchas raíces de plantas, verduras y todo lo que ustedes quieran, tienen unos niveles de mineralización suficientemente importantes como para que ayude a su propia salud. ¿Qué animalitos son muy buenos también? ¿Qué riñones son muy buenos? ¿O qué animalito, hablando de animales, y valga la redundancia, que van a servir para esta energía vital de riñón? Pues riñones de ratón o ratón mismo. Entonces ya, pues, no hagan tantos aspamientos, ¿no? Que no es para tanto. Quiero decir que muchas personas hemos comido de eso y es una carne muy fina y está bien buena. Hombre, tampoco quiero que vayan a cualquier alcantarilla y coman un ratón que no se ducha, ¿no? Ni muchísimo menos. Quiero decir que incluso en nuestro Levante español, pues, donde hay se crían tan buenos arroces, ahí se cría mucha rata, una rata blanquita, y hacen unas paellas francamente estupendas. Y ustedes a mí no me digan que los levantinos no tienen buenos riñones, la inmensa mayoría, y tienen estupenda vista. Eso, si ellos han comido estas paellas desde hace tantísimos años, pues por algo será. Entonces tampoco hay que hacer ascos, porque de ascos a ascos es muchísimo peor que se coman ustedes una hamburguesa, que sabe Dios de dónde viene, a que se coman unos buenos riñones de un ratón duchadito, ¿no? Duchadito en esas, ¿cómo se llama esto? Donde crían tantos arroces en la albufera. Entonces, hay una buena tradición, incluso en España. Muchos de ustedes la desconocen como yo la desconocía, pero indagando, fíjense ustedes de qué forma tan sumamente natural, muchas veces sin saber por qué, pues nos vamos cuidando nuestra salud y, por supuesto, nadie nos la está manipulando, ¿no? En ese sentido. Desde luego, y me va a doler a mí el primero, y hacerles un pequeño resumen sobre este síndrome de Meniere. Y me viene un poco a la cabeza un refrán o un dicho muy antiguo, pues coreano antiguo, ¿no? Que decía que el sabor amargo es lo más medicinal, ¿no? Y voy a intentar explicar el porqué. Normalmente, yo recuerdo, pues cuando era pequeño, que me han dado consejos y bofetadas. Yo soy campeón de España, ¿no? Entonces, normalmente un consejo que viene de un padre o de una madre o de un tío o de un tíón, me refiero, pues casi siempre yo como persona, e incluso ahora siendo más mayor, porque aquí no somos perfectos, ¿no? Sino que somos perfectibles afortunadamente. Entonces siempre tenemos que ir tragando cosas amargas, adquiriendo pues unas pequeñas variaciones de nuestra conducta o de nuestro saber o de nuestras propias equivocaciones, y eso, por supuesto, yo particularmente no lo paso nada bien. Quiero decir, cuando ya con casi 40 años pues me tienen que decir 3 cosas, bueno, pues entonces a mí eso no me gusta. Es una cosa que es amarga, pero ¿va a ser medicinal para mí, para mi fuerza interior? Por supuesto que sí. Incluso yo les tengo que pedir perdón muchas veces, porque, bueno, ya va siendo hora de que, después de hacer este programa de guía médica, para mí es muy amargo, en el sentido de que tener que contar la verdad, bueno, claro, mi verdad y mi convencimiento, y así se lo digo con las manos muy vacías, ¿no? En ese sentido, para mí, después de haber tenido esta cultura, y la sigo teniendo, después de incluso agradecer todo lo que me han enseñado, aunque ya con el paso de los años la inmensa mayoría de las cosas está equivocada o falta verdad, en el sentido,
por la razón que sea, ya hemos hablado en otras ocasiones, yo tener que contarlo, pues claro, pues con amigos que tienes, con familia, con entorno, con profesionales, para mí es muy amargo tener que contárselo, y supongo que también será muy amargo para muchos de ustedes, ¿no? Pero de una manera u otra, pues ahí queda dicho y se acabó la historia, ¿no? Entonces quiero decir que con este tema, hablando de esta enfermedad, con esos 3 síntomas que tiene, pues ya decíamos, ¿no? Ese follón en esta cabeza, esos mareos, venía de hígado, vesícula biliar, estos pitidos, estos zumbidos, que venía de intestino delgado, venía de triple recalentador, esta pérdida de audición en ese déficit, digamos, esa falta de fuerza en la energía vital de riñón, pues para eso necesitábamos, independientemente del tratamiento profesional, que eso se lo tiene que hacer, pues que se lo tenga que hacer, pues una buena alimentación precisamente es también este sabor amargo para que sea más medicinal. Y cuando yo les hablo de tomar riñones de cerdo o tomar raíces de esas plantas, de esas verduras, de eso que crece, por supuesto que va a tener un sabor muy amargo, muy desagradable, pero como todas las cosas, eso es en la primera barrera, estos 5 guardianes que tenemos en la cara, con los 5 sentidos, ese gusto primeramente nos lo va a rechazar, porque es un sabor amargo, esto no es muy agradable precisamente, pero cuando entra más profundamente, ahí va a hacer su verdadera... va a ser muy positivo biológicamente y energéticamente, porque también quizá nos cambia un poco, ¿no? Estamos acostumbrados a ver tantas televisiones donde con tanta mamachicho, ahora lo que era no muy frecuente, ahora se quiere hacer más frecuente, donde hay unos espectáculos fantásticos, unos presentadores más simpáticos que los que estamos aquí. Quiero decir que afortunadamente tenemos eso, ¿no? Pero también para cambiar un poquito el rumbo, para animar más esa energía de riñones, para tranquilizar esa vesícula biliar, para tener una vesícula biliar fuerte, para tener ese corazón tranquilo, más alegre, unos riñones más animados, más, digamos, mejor salud, digamos, más poder medicinal, barato, sin manipular, como yo les decía, es preciso primero tomar ese sabor amargo de las cosas. Por eso les decía, y les comentaba a nuestros paisanos levantinos, que cuando ellos hacen paella con ratón, eso será quizá nuestro concepto. Por supuesto que está mucho mejor como les decía antes, ¿no? Una buena pizza con muchos sabores que enseguida entra para adentro y no sé qué, no sé cuántas, y un buen vino, en fin, quiero decir que muchas veces tampoco es preciso hacer estas cosas para que vaya mucho más profundamente. Entonces, yo les voy a decir una cosa, que cuando tomamos cualquier sabor, un picante, por ejemplo, un picante, lo que hacemos precisamente es escupirlo. Esto pica mucho, enseguida nos pica la punta de la lengua y lo expulsamos al exterior. Sin embargo, cuando tomamos un sabor amargo, imaginen ustedes, eso enseguida intentamos tragar. No sé si ven, intentan... Bueno, yo soy capaz de expresarme con la suficiente claridad como para que me entiendan este concepto, ¿no? Cuando tomamos ese amargo, lo queremos quitar rápidamente de ese centinela que es la lengua, para que se vaya cuanto antes, pero eso entra hacia adentro. La hiel, ¿qué sabor tiene? Pues un sabor de lo más amargo que hay. Y de ahí los refranes que ustedes conocen y yo conozco, referentes precisamente al mal trago, a la amargura de la vida. Quiero decir que muchas veces estamos con mejores espectáculos, mejores vidas, y pues estamos acostumbrados a tener nuestras amigas que perfectamente maquilladas con maquillajes, bueno, con cosméticos de estos del chinchimpún, carísimos, que huelen fenomenal. También es bueno de vez en cuando oler un buen pedo, y también oler una buena campesina que le sudan los sobacos y está ahí esforzándose, o ver un señor que está labrando una tierra o está haciendo una casa manchado de tierra. Quiere decir que muchas veces ese sentido de amargo quizá nos tranquiliza y nos hace ponernos en nuestro sitio, precisamente desviándonos y no tanto, bueno,
tanto monte con orégano o que todo el monte es orégano. No, muchas veces también es preciso arrancar esa hierba, ese orégano, chupar su raíz para, en ese sentido, tomar ese sabor que nos va a tranquilizar vesícula, nos va a poner mejor nuestro corazón. Y por supuesto, hablando de este síndrome de Menier, por supuesto, este señor, que Dios lo acoja en su seno, entonces se quede ya sin síndrome y ustedes se queden sin sintomatología, sean un poquito más felices y estén más contentos y más animados. Y ya pues, una vez dicho esto, se me olvidaba que una buena alimentación también para riñones, antes de despedirme, era precisamente ese caldo de hueso cocido tan lentamente hasta que se quede ese hueso tan blanco como la leche, y ese caldo mezclado con esas verduras e incluso con otras raíces, masticarlo y tragarlo, aunque su sabor amargo realmente no nos guste, pero luego tonifique lo que nos tiene que tonificar para que esta cabeza nos deje tranquila, esté más fresca y esté más tranquila. Bueno, ya después de tanto hablarles de este tema, espero que por lo menos haya tenido la suficiente claridad como para que me entiendan lo mejor posible. He intentado hablar un poquito más despacio porque cuando me animo ya hablo más rápido, entonces, pero eso es todo por un sentido más positivo, ¿no? Me animo más por hablarles cada día más a ustedes. Entonces ya, bueno, después de tantas cosas ya vamos a despedirnos, y ya dándoles las gracias y decirles que hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.